Las cámaras dispararon. La multitud, se congeló. Y de repente, una superestrella global no solo domina las listas de éxitos, sino que abre de par en par la grieta cultural de Estados Unidos. Bad Bunny. Ese es el nombre. El que casi de la noche a la mañana encendió un debate nacional. Ujú. Y rompió la guerra cultural estadounidense de par en par. Bienvenidos a Starscope Español. Únete a nosotros mientras descubrimos, todo el drama de Hollywood. Ujú. Los terremotos en la industria musical y, claro, los escándalos virales de influencers. Desde sorpresas en la alfombra roja hasta controversias en redes sociales, no. Ujú. Exploramos a fondo las historias detrás de la fama. Y hoy, vaya que tenemos historia. A ver, confirmado. Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX en 2026. Y el país estalla. Estalla, tal cual. Es que es una noticia gigantesca. Estamos hablando de Benito Antonio Martínez Ocasio, o sea, Bad Bunny. Un fenómeno global pero indiscutible de Puerto Rico. Fue el artista más escuchado en Spotify, a nivel mundial. 3 años seguidos. 3 años. Del 2020 al 2022. Eso ya te dice mucho, ¿no? Muchísimo. Del impacto que tiene. Y los récords, no nos olvidemos, el último tour del mundo, allá por 2020, y luego Un verano sin ti en 2022. Hicieron historia. Fueron los primeros álbumes totalmente en español en llegar al número 1 de Billboard 200 en Estados Unidos. Exacto. Piénsalo bien, conquistó el mercado más grande del mundo, cantando en su idioma. O sea, sin pedir permiso. Tal cual. Un éxito sin precedentes y sin necesidad de, digamos, adaptarse lingüísticamente al mercado anglo. Eso sienta un precedente muy poderoso. Muy poderoso. Entonces, llega septiembre de 2024 y la NFL, la Liga de Fútbol Americano, lo anuncia oficialmente. Bad Bunny es la estrella del medio tiempo para el Super Bowl de 2026. ¿Y la reacción? Inmediata. Inmediata. Por un lado, celebración total de sus fans, que son millones en todo el mundo. Imagínate la fiesta. Sí, una locura. Pero, por otro lado, casi al instante, figuras conservadoras de Estados Unidos prendieron las alarmas y lanzaron una crítica, bastante feroz. Sí, fue muy, muy agresiva. Lo que es interesante acá es que no se sintió como algo aislado, ¿viste? No era solo por el anuncio. No, claro. Fue más bien como si hubieran quitado la tapa de una olla que ya estaba hirviendo, ¿no? Exacto. Se soltaron tensiones que ya estaban ahí acumuladas sobre identidad nacional, sobre los cambios demográficos, el choque cultural. Y la elección de Bad Bunny fue como la gota que colmó el vaso para algunos. ¿Y qué gota? Porque esa chispa prendió un fuego bastante intimidante, diría yo. Sí. Llegamos a octubre de 2025, o sea, un año después del anuncio. Y Kristi Noem, que para entonces es secretaria de Seguridad Nacional, ojo con eso, va a un podcast conservador y suelta una bomba. Advierte así, con todas las letras, que agentes de ICE, la agencia de inmigración, estarán por todas partes en el Super Bowl. Y encima añade que solo deberían ir americanos respetuosos de la ley que aman este país. O sea, una amenaza, apenas velada pero clarísima. Clarísima. Agentes de ICE en el Super Bowl por un cantante, suena surrealista. Surrealista, pero muy calculado. Y no fue la única voz, ¿eh? Casi al mismo tiempo, también en octubre de 2025, Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, Sí. acusó directamente a la NFL de volverse anti-estadounidense. Fíjate el lenguaje. Exacto. No es una crítica artística, es enmarcar una decisión de entretenimiento como un acto de traición nacional. Es increíble la estrategia. Usan eso que llaman la otredad, ¿no? O sea, pintar a Bad Bunny, que ojo, es ciudadano estadounidense por nacimiento. Claro. Desde que nació en Puerto Rico. Como si fuera un extranjero, un otro. Todo para mover esos hilos nacionalistas antiinmigrantes, que lamentablemente existen. Precisamente. Se ignora a propósito el hecho de que los puertorriqueños son ciudadanos de EUCA desde 1917, por la Ley Jones. Se les olvida, claro. Al negar o ignorar su ciudadanía, le pueden poner la etiqueta de extranjero. Y así conectan todo con el debate migratorio. Es una táctica,
bueno, clásica en estas guerras culturales, definir quién pertenece y quién no. Basándose en la cultura o el idioma, no en la ley. Exactamente. Qué fuerte. Usar una agencia federal como ICE para amenazar a la gente que va a un evento deportivo, por el artista que canta. Cuesta creerlo de verdad. Pero bueno, agárrense, porque la controversia ni cerca estaba de terminar. Y la forma en que Bad Bunny manejó todo esto, dejó a todos con la boca abierta. Y eso que todavía no llegamos a lo más sorprendente, ¿eh? Más adelante, vamos a ver cómo una polémica específica sobre Puerto Rico y una respuesta a un comentario bastante despectivo llevaron a Bad Bunny a meterse de lleno y de forma muy astuta en la política presidencial. Exacto, porque para entender por qué esta elección causó tanto revuelo, hay que entender quién es Bad Bunny más allá de los escenarios, ¿no? ¿Por qué se volvió una figura tan política, casi sin querer? Sus raíces son clave, me parece. Nació Benito Antonio Martínez Ocasio en Vega Baja, Puerto Rico. Familia trabajadora, su papá camionero, su mamá maestra retirada. Creció ahí, empapado de la cultura de la isla. Salsa, merengue, hasta cantaba en el coro de la iglesia. ¿Y el ascenso? De película total. Subía sus temas a SoundCloud mientras estudiaba comunicación. Y trabajaba embolsando en un súper. Sí, hasta que una canción, Diles, llamó la atención en 2016 y ¡pum! El resto es historia. ¿Y qué historia? Pero su música, ojo, no es solo para bailar, que también, ¿eh? Claro. Pero es como un archivo vivo de la cultura boricua. Mezcla el trap, el reggaetón, géneros globales, con ritmos de la isla, bomba plena. La bomba, por ejemplo, que tiene esas raíces tan profundas en la historia de resistencia, ¿no? De la esclavitud africana en Puerto Rico. Exacto. Es un símbolo de resistencia cultural que lleva siglos. Y él lo trae al presente. Es como contarle la historia de Puerto Rico al mundo entero, con sus canciones. Totalmente. Él mismo lo dijo, ¿no? Que ve su música como una forma de preservar y celebrar su cultura. Sí, y al fusionar lo tradicional con lo más popular del momento, crea algo nuevo, pero también educa. Educa a una audiencia global sobre la identidad, la historia de Puerto Rico. Es un embajador cultural. Y lo hace desde la isla, que eso también es importante. Eligió seguir viviendo y creando desde allá. Y no se queda solo en preservar la cultura, ¿eh? Usa esa plataforma gigante que tiene para el activismo. Directo. Hay que recordar lo del huracán María, en 2017. Fue súper crítico con la respuesta del gobierno federal de EEUU y con Trump en particular. La camiseta, ¿te acordás? Claro, en televisión nacional, eres tuitero o presidente, directo. Y la canción Estamos Bien. Se volvió un himno de resiliencia para la gente en la isla después de la tragedia y de lo que muchos sintieron como abandono. Ese episodio fue muy fuerte. Su crítica a cómo se manejó la crisis, la polémica por el número de muertos que Trump negaba. Venía de un lugar muy personal. Él es ciudadano estadounidense, de un territorio estadounidense que sufrió una catástrofe inimaginable. Y cuando critica al presidente lo hace desde una posición única, ¿no? Es ciudadano, pero como vive en Puerto Rico, no puede votar por ese presidente. Exacto. Pero sí está sujeto a las decisiones de su gobierno. Eso le da a su crítica una capa extra casi anticolonial. Va más allá de la simple pelea política. Y su compromiso con Puerto Rico siguió. Ha sido muy claro denunciando lo que muchos llaman la gentrificación, la colonización moderna de la isla. Se opuso públicamente a leyes como la Ley 60, esa que da beneficios fiscales enormes a extranjeros ricos para que se muden a Puerto Rico. Que según los críticos, dispara los precios de las casas y termina echando a los propios puertorriqueños. Sí, y lo ha hecho de formas muy creativas. El video de El Apagón de 2022 no es solo un video, es un documental. De casi 20 minutos. Sí, denunciando esos problemas, la privatización de la luz, las consecuencias. Además, se ha ido posicionando más claramente por la independencia de Puerto Rico. Apoyó públicamente al PIP, el partido independentista. Incluso en canciones, ¿no? Como en Andrea, con Buscabulla, que toca temas sociales complejos, o las referencias a Hawái en otra canción, como diciendo, ojo con la anexión y perder la cultura. Hay que tener valentía para tomar esas posturas tan abiertas. El estatus de Puerto Rico es un tema súper complejo, hasta en la propia isla. Totalmente. Y tampoco podemos olvidar cómo desafía las normas de género.
el machismo. Uf, sí. Usa faldas, se pinta las uñas, juega con la moda de una forma súper fluida. El video de Yo perreo sola, vestido de mujer, se volvió un himno contra el acoso. Y el homenaje a Alexa Negrón Luciano, la mujer trans asesinada en Puerto Rico, usó esa camiseta en un programa gringo de máxima audiencia. Mataron a Alexa, no a un hombre con falda. Eso fue increíblemente poderoso. Esos gestos lo volvieron un aliado visible para la comunidad LGTBQ+, y una voz crítica contra la violencia de género. Claro, eso también lo aleja más de los sectores conservadores, ¿no? Que ven esos desafíos a los roles de género como una amenaza. Y para rematar, su postura sobre la inmigración en EU. Llegó a decir que no haría gira por Estados Unidos continental por miedo a que ICE detuviera a sus fans latinos cerca de los conciertos. Dijo literalmente, "Effing ICE could be outside". ¿Sí? Ese comentario dice mucho. Aunque él y la mayoría de sus fans boricuas son ciudadanos, con eso se solidariza con toda la comunidad latina en Estados Unidos. Reconoce el clima de miedo, el perfilamiento racial. Que muchos sintieron, sobre todo con las políticas migratorias más duras. Claro, al hacer eso, borra la diferencia legal frente a lo que él ve como un sistema que amenaza a todo el grupo latino. Eso lo consolidó como figura de resistencia para una comunidad que se sentía, bajo ataque. Todo esto nos da el cuadro completo, ¿no? Entendemos por qué su figura es tan potente, tan magnética y para algunos, tan provocadora. Exacto. Si les fascinan estas conexiones entre la fama, el poder, la cultura, asegúrense de estar suscritos a Starscope Español. Tenemos muchas más historias impactantes como esta en camino. Bien, volvamos entonces a la tormenta del Super Bowl. Vimos la reacción inicial, las amenazas, pero ¿cómo respondieron las figuras conservadoras más importantes? Y sobre todo, ¿cómo respondió el propio Bad Bunny? Aquí es donde la trama se pone todavía mejor. Trump lo ignora públicamente, pero Bad Bunny usa el escenario de Saturday Night Live para dar una clase magistral de cultura y poder. La famosa estrategia del desdén. Cuando le preguntaron a Trump por Bad Bunny en una entrevista en Newsmax en octubre de 2025. Sí. Su respuesta fue de manual. Nunca oí hablar de él, no sé quién es. Y calificó la decisión de la NFL de absolutamente ridícula. Es interesante analizar eso. Obviamente, es casi imposible que Trump no supiera quién era Bad Bunny, uno de los artistas más grandes del planeta. Y crítico suyo. Y crítico abierto suyo. Pero decir que no lo conoce no es literal. Es una táctica política. Es para restarle importancia, ¿no? Claro. Es decirle a su base, este tipo no es relevante en nuestro mundo. Ponerlo en el Super Bowl es absurdo. Le permite atacar la decisión sin discutir sus ideas o su música. Es el clásico minimizar al adversario. Mientras Trump hacía eso, sus aliados sí que atacaban más directo, ¿verdad? Correcto. Como dijimos, la estrategia central fue extranjerizarlo. A propósito. Aunque sea ciudadano. Aunque sea ciudadano. Lo enmarcaron como extranjero para apelar al nacionalismo, al sentimiento antiinmigrante. Vimos lo de Kristi Noem con ICE. Vimos a Mike Johnson acusando a la NFL de antiestadounidense. Y en los medios conservadores, el tema recurrente era la indignación porque canta en español y sembrar dudas sobre su estatus legal. Ignorando o negando que los puertorriqueños son ciudadanos. Esa negación no era un error, era la base del argumento. Si lo presentas como no realmente americano, su presencia en el Super Bowl se vuelve una ofensa. Y no se quedó solo en palabras. La organización Turning Point USA, esta agrupación juvenil conservadora, muy activa, anunció que iban a organizar un show de medio tiempo alternativo, el All American Halftime Show, como opción patriótica frente a Bad Bunny. Incluso sugirieron a Lee Greenwood, el de God Bless the USA. La canción de los mítines de Trump. El contraste no podía ser más claro. Exactamente. Plantearon una división total. Por un lado, Lee Greenwood, representando una visión de EU más nostálgica, patriótica, homogénea, culturalmente. Y por el otro, Bad Bunny, representando la modernidad, el multiculturalismo, el español, la conexión global. Es la guerra cultural servida en bandeja. Y revela una tensión interesante. La NFL, como empresa, tomó una decisión de mercado: conectar con los fans latinos y globales,
que son muchísimos. Mientras que la reacción política intentaba imponer una ideología nacionalista por encima de las decisiones de negocios. Pero entonces llegó el momento clave, la respuesta magistral de Bad Bunny. Fue anfitrión de Saturday Night Live, SNL, en octubre de 2025, justo en medio de todo esto. Y usó su monólogo de apertura de una manera brillante. Brillante, porque no cayó en la trampa de defenderse en los términos de sus críticos. Primero, usó el humor. Sí. Mencionó lo del Super Bowl y dijo algo como, creo que todos están muy contentos, incluso Fox News. Y ahí mostraron un montaje. Hilarante, obviamente editado. De presentadores de Fox News diciendo cosas como, Bad Bunny es mi músico favorito, debería ser el próximo presidente. Una sátira perfecta. Ridiculizó a sus críticos más duros. Genial, me encanta. Y después cambió el tono totalmente, ¿no? Sí, cambió al español. Y le habló directo a la comunidad latina, no solo en EUE, en todo el mundo. Dijo que su selección para el Super Bowl era una victoria de todos, una prueba de que nuestra marca y nuestra contribución a este país jamás podrá ser borrada por nadie. Un mensaje poderoso, de unidad, de orgullo, de permanencia. Y entonces, el remate final, el desafío directo. Exacto. Volvió al inglés y soltó la frase que se hizo viral al toque. Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes 4 meses para aprender. ¡Pum! ¡Boom! Con esa frase le dio la vuelta a todo, ¿no? Invirtió la dinámica de poder. Totalmente. En lugar de justificar por qué hablaba español, puso la responsabilidad de entender en la mayoría angloparlante. Afirmó la legitimidad del español en un escenario cultural importantísimo de Estados Unidos. No se puso a discutir si pertenecía o no. Actuó como si fuera obvio que pertenece y que los demás tenían que ponerse al día. ¿Qué manera de responder? Sin gritos, sin insultos, pero con una contundencia brutal. Usó el humor, el orgullo cultural y un desafío directo, en el escenario perfecto. Increíble. Al final, toda la polémica, en vez de hundirlo, le dio una plataforma todavía más grande. Y convirtió a su futura actuación en el Super Bowl en un momento político y cultural clave, sin duda. Analistas culturales, deportivos como Mina Kimes de ESPN destacaron eso, ¿no? Lo importante que era Bad Bunny como símbolo vital de representación para los latinos en ese clima hostil. Y el hecho de que una universidad como Princeton creara un curso Thinking Bad Bunny para analizar su impacto cultural, social, político. ¿Un curso universitario? Exacto. Eso es una prueba irrefutable de su relevancia. Los intentos de quitarle legitimidad fracasaron. Al revés, le dieron la oportunidad de hablar más fuerte sobre identidad boricua, la importancia del español, la representación latina. Pero la pregunta sigue ahí, flotando. ¿Qué nos dice toda esta batalla sobre el futuro cultural y político de Estados Unidos? Manténganse al tanto y presionen el botón de suscribir para no perderse el desenlace y otras historias exclusivas de Starscope Español. Llegamos al corazón del asunto. Esto nunca fue solo sobre música, ¿verdad? O sobre un show de medio tiempo. Para nada. El Super Bowl, en este caso, se convirtió en un verdadero referéndum cultural, un campo de batalla simbólico en la guerra cultural estadounidense. Es una lucha por definir qué es Estados Unidos hoy y hacia dónde va. Por un lado, la visión que representa Bad Bunny, un país multicultural, multilingüe, conectado globalmente. Donde identidades diversas conviven y se expresan libremente. Y por otro lado, la visión de sus críticos, más nacionalista, centrada en el inglés, con nostalgia por un pasado. Percibido como más homogéneo. Y quizá más excluyente. Exactamente. Bad Bunny, tal vez sin buscarlo al principio, se transformó en una figura política con un peso cultural enorme. Su poder no viene de un cargo público. Viene de su capacidad de moldear la identidad de millones, de fomentar un orgullo colectivo, de movilizar gente con su arte. El simple hecho de llegar a la cima mundial cantando en español, fiel a sus raíces boricuas, eso ya es un desafío a las estructuras de poder cultural y político en EU y en el mundo. Y su activismo, que nace de la realidad colonial de Puerto Rico, le da voz a las preocupaciones de millones. Su legado ya es innegable. Es el ejemplo perfecto de cómo un artista, desde la cultura popular, puede volverse una figura política clave. Usando su plataforma para desafiar el status quo, cuestionar el poder, obligar a tener conversaciones incómodas pero necesarias a nivel nacional. Y las implicaciones a futuro son claras. Este choque alrededor de Bad Bunny y el Super Bowl
Es probablemente un adelanto de lo que veremos más. Las grandes plataformas culturales, el Super Bowl, Hollywood, la música, las universidades, van a ser cada vez más los escenarios de estas batallas por la identidad nacional. Mientras Estados Unidos sigue su transformación demográfica y cultural profunda. Es fascinante y da un poco de vértigo pensar en el poder del arte, de la representación, especialmente en tiempos tan polarizados. ¿Puede un artista de verdad cambiar la conversación de un país? Lo que este episodio con Bad Bunny demuestra es que en esta era de polarización extrema, una canción puede ser política, una ropa puede ser un desafío, un idioma puede ser un campo de batalla. Y sí, un show de medio tiempo del Super Bowl puede convertirse en mucho más que entretenimiento. Puede ser, de hecho, una lucha simbólica por el alma de una nación. Has estado escuchando Starscope Español, donde descubrimos las historias que dan forma a Hollywood, la música y la cultura pop. Gracias por sintonizar y no olvides suscribirte para más historias que mantienen a las estrellas brillando.